Lo que estás viendo es el rostro de una madre desconsolada, con lágrimas en los ojos, intentando calmar y convencer a su hija, antes de ser brutalmente apuñalada. Y todo quedó grabado en cámaras. Las imágenes muestran el horror, el fatal destino de una madre que lo dio todo, hasta el final. Pero, para entender cómo se llegó a ese momento, porque esta tragedia no comenzó con un arma, sino con una herida invisible. Esta es la historia de Olivia Lucía Beltrán Pacheco. Nació un 13 de diciembre de 1968, en Cuernavaca, Morelos, México. Séptima de 9 hijos. Creció en una familia humilde, pero con un corazón rebelde, y a los 15 años, como muchos soñadores, emprendió el duro viaje hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Lo que encontró fue desigualdad, discriminación, y una realidad que golpeaba con fuerza a los latinos y afroamericanos en California. Pero Olivia no se rindió. Con mucho esfuerzo se graduó de la preparatoria a finales de los 80 y, en lugar de conformarse, decidió luchar por los más vulnerables, y pronto se convirtió en una activista comprometida, defensora de los migrantes, la clase trabajadora y las minorías. No alzaba la voz por protagonismo, sino porque sabía que el silencio costaba vidas. Era el tipo de persona que siempre estaba para los demás, una traductora para quien no hablaba inglés, una voz para quienes nadie escuchaba, una madre para quienes no tenían familia. Pero también era humana, y como todos, tenía un lugar donde volcaba su amor más profundo. En 1996, Olivia dio a luz a su primera hija, Tonatiuh Oris Beltrán, y 8 años después nació su segunda hija. Le puso por nombre Tonatiuh. Ambas eran su mundo. Quienes la conocían, la describen como una madre tierna, abnegada, siempre con los brazos abiertos. Olivia era todo lo que una niña podía necesitar, o al menos, eso parecía. Pero el destino, cruel e implacable, tenía otros planes. Planes que llegarían disfrazados de esperanza, pero que poco a poco revelarían su verdadera forma. En algún punto de su vida en Estados Unidos, Olivia conoció a Benji Rodríguez. Se enamoraron, vivieron juntos como una familia. Él se ganó el cariño de las niñas. Pero tras esa aparente normalidad se escondía el infierno. Benji, según denunció más tarde Oris, abusó de ella y de su hermana cuando eran apenas unas niñas. Según la psicóloga Judith Herman, estas experiencias destruyen el sentido de seguridad, dañan la confianza básica y fragmentan la identidad. Muchas víctimas desarrollan ansiedad, depresión o disociación. Aunque pueden sanar con apoyo terapéutico, el trauma deja cicatrices que marcan su forma de relacionarse y de verse a sí mismas durante toda la vida. Olivia juró que no lo sabía, que no sospechaba, que el día que su hija le confesó lo ocurrido, lo echó de inmediato y nunca volvió a permitirle acercarse. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese momento, la mente de Oris, la hija mayor, se partió en dos. Una parte de ella aún era la niña que amaba a su madre. La otra, una joven marcada por el dolor, la traición y la rabia. Su comportamiento comenzó a tornarse errático. Inestabilidad emocional, crisis mentales, consumo de sustancias, publicaciones perturbadoras en redes sociales. A veces se mostraba eufórica, otras, completamente destruida. Oris intentó seguir adelante. Terminó la secundaria, se inscribió en la universidad. Incluso declaró en sus redes que deseaba dejar atrás las drogas y vivir sobria, aunque confesaba que la vida limpia era más aburrida. Trataba de mantenerse firme, de volver a conectar con el mundo, pero la herida seguía abierta, y el resentimiento hacia su madre también. A los 18 años, Oris tomó una decisión que marcaría su destino. Abandonó la universidad, dejó la casa familiar y eligió vivir en las calles. Decía sentir odio hacia Olivia, pero no sabía por qué, o eso afirmaba. En sus videos, hablaba de su madre como una santa, pero en el fondo, algo no sanaba. Mientras tanto, Olivia le rogaba que volviera, le suplicaba, entre lágrimas, que regresara a casa. Pero Oris prefería las fiestas, la noche, el caos. Y así, madre e hija se convirtieron en dos planetas orbitando dolorosamente cerca, pero incapaces de tocarse. Hasta que, como ocurre con los planetas rotos, uno terminó cediendo a la gravedad del otro. Pasaron los años, hasta que finalmente Oris volvió a casa. Para ese entonces, ya tenía 28 años. Compartía apartamento con su madre y su hermana en California. Trabajaba como acompañante, a veces como traductora, pero su mente seguía agitada. Pasaba noches enteras sin dormir. Buscaba por internet a depredadores sexuales. Decía que quería atraparlos ella misma. Una especie de venganza personal, o un intento desesperado de redención. Olivia lo sabía, y estaba asustada. Sabía que su hija no estaba bien, pero seguía creyendo que podía ayudarla, que con amor
bastaría, que aún era posible rescatarla, pero no sabía que el reloj ya estaba contando hacia atrás. ¿Puede un último perdón detener el derrumbe de un alma rota? ¿Y qué ocurre cuando el amor no basta para contener la furia acumulada durante años? Era la madrugada del domingo 7 de enero de 2024. A las 2:25 de la mañana, la policía detuvo a Oris Beltrán. Iba al volante, desobedeciendo una orden de parar. Al capturarla, los agentes notaron que hablaba sin coherencia. Estaba alterada, confundida, como si no habitara del todo su cuerpo, como si algo más estuviera al mando. Ante su actitud, los policías llamaron a su madre, y así, Olivia, la mujer que alguna vez marchó por los derechos de los demás, se presentó en la comisaría para enfrentar el drama más íntimo de su vida. Pidió que liberaran el vehículo incautado. Aseguró que ella misma lo conduciría, que su hija no volvería a tocarlo ese día, que todo estaría bien. Pero no todo estaba bien. Nada lo estaba. Mientras Olivia hablaba con el oficial, Oris transmitía en vivo. Enfocó la pistola en la cintura del policía y comentó, como si fuera un juego: «Me parece bella». Mandó a callar a su madre. Le gritó que sí, que conduciría, que tenía cosas que hacer. Nadie la escuchaba. Y entonces, una imagen escalofriante. En la cámara, durante la grabación, podía verse claramente. Oris sostenía un arma blanca en su mano izquierda. La sostenía con naturalidad, sin esconderla, y sin que nadie se percatara. La conversación terminó. Olivia pagó la fianza. La policía dejó ir a ambas, creyendo la palabra de la madre. En el auto, Oris seguía grabando. Todo quedaba registrado. Los suspiros, las palabras rotas, las miradas llenas de miedo. Olivia conducía, con la voz baja, rota. Suplicaba a su hija que durmiera, que dejara de buscar justicia en la oscuridad, que no hablara más con abusadores en línea, que comiera bien, que se alejara de todo lo que la destruía. Le rogó que dejara de hacerse daño. Oris, en tono extraño, le respondió que esa noche sí dormiría. Le dijo que era una mujer hermosa, que le contara una historia. Y Olivia, con la voz quebrada, apenas alcanzó a decir: «No tengo ninguna historia que contarte ahora». Luego, entre lágrimas, le pidió perdón. Le recordó que cuando le confesó el abuso, ella le creyó de inmediato, que jamás habría estado con ese hombre si hubiera sabido, que ojalá pudiera borrar el pasado, que lo lamentaba con el alma. Oris escuchaba, miraba a la cámara, grababa todo. Era como si ya supiera lo que vendría, como si necesitara dejar testimonio de un dolor que no podía contener. Esa fue la última conversación que tuvieron madre e hija como tales. Olivia lloró durante los siguientes minutos del video. Le repetía que se cuidara, que se mantuviera a salvo, que aún podían salir adelante, que aún podían reconstruirse. Pero Oris ya no estaba ahí, o al menos, no la Oris que conoció de niña, no la que jugaba en los brazos de su madre, no la que pedía ayuda cuando sentía miedo. Esa Oris se había ido hace tiempo. Ese mismo 8 de enero, alrededor de las 5 de la tarde, vecinos del complejo donde vivían llamaron al 911. También lo hicieron usuarios de redes sociales. Algo terrible estaba ocurriendo, y estaba siendo transmitido en vivo. Una pelea, gritos, sangre. Cuando la policía llegó, Oris estaba en el balcón, con la ropa manchada de rojo y un cuchillo en la mano. Divagaba, respondía sin sentido. No parecía saber dónde estaba, ni quién era. Mientras los oficiales intentaban hablar con ella, otro grupo irrumpió por la puerta principal. Entraron, y allí estaba Olivia, herida, agonizante, pero aún con vida. Oris estaba junto a ella, quietamente, como si nada hubiera pasado. Fue arrestada sin oponer resistencia. Olivia fue llevada de inmediato al hospital, pero los intentos por salvarla fueron en vano. Murió media hora después, víctima de las heridas causadas por su propia hija, la misma a la que había amado más que a nadie, la misma a la que había intentado proteger de todo, y todo, absolutamente todo, quedó grabado, visto, compartido, un crimen transmitido en vivo, una confesión sin palabras, un adiós que llegó demasiado tarde. ¿Qué queda cuando se apaga una vida dedicada a los demás? ¿Qué pasa cuando una madre lucha por todos, pero no logra salvar a su propia hija? La noticia del crimen recorrió las redes como un rayo, no solo por su brutalidad, sino porque todo había sido transmitido en vivo. Una tragedia documentada, compartida, viralizada,
Los agentes se apresuraron a contactar con la plataforma digital desde donde se difundió el ataque para que el video fuera removido. Pero para entonces, miles ya lo habían visto, miles ya sabían. Y miles no podían creer lo que acababa de ocurrir. Tonatiuh, la hermana menor de Orís, no estaba en casa ese día. Tenía apenas 20 años, y aunque no presenció el crimen, su vida cambió para siempre. Había perdido a su madre, y lo peor, por manos de su propia hermana. No solo fue un golpe emocional, también económico. La familia, devastada, pidió ayuda para cubrir los gastos funerarios. Y fue entonces cuando la comunidad se unió. Personas que conocieron a Olivia, activistas, amigos, vecinos, donaron lo que pudieron. Porque Olivia no era cualquier mujer. Era una madre valiente, una líder comunitaria, una defensora incansable de los migrantes y de los más vulnerables. Su sepelio fue una ceremonia sobria, emotiva, con lágrimas y silencios largos, pero también con palabras de gratitud, porque su legado no murió ese día. Mientras tanto, la justicia comenzaba su marcha. Orís fue acusada formalmente de asesinato y asalto con arma mortal. Se dictó prisión preventiva sin derecho a fianza. Durante las audiencias iniciales, el tribunal escuchó lo que muchos ya sabían, que Orís tenía un largo historial de problemas mentales, que había sido hospitalizada en varias ocasiones, que su comportamiento errático no era nuevo. Pero nada de eso la eximía, al menos por ahora, de su responsabilidad. Entonces, en octubre de 2024, llegó un giro. Orís cambió su declaración. Se declaró no culpable por razón de locura. Alegó que padecía una enfermedad mental tan grave que, en el momento del crimen, no podía comprender lo que hacía. El juez aceptó su petición, pero con condiciones. Ordenó una evaluación psiquiátrica a cargo de un equipo especializado. Si los peritos determinaban que cumplía con los criterios legales de locura, podría ser enviada a un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión. De lo contrario, se enfrentaría a juicio completo. La audiencia fue tensa. Orís compareció acompañada de su abogado, quien se negó a hacer declaraciones. Ella respondió con calma a las preguntas del juez, pero sus ojos seguían vacíos, como si ya no habitara dentro de sí. El proceso continúa. Las autoridades siguen revisando informes periciales, declaraciones y grabaciones para determinar el grado de responsabilidad penal de Orís y si su estado mental fue decisivo en el crimen. Al mismo tiempo, la opinión pública exigía respuestas. ¿Por qué el oficial no vio el cuchillo en su mano durante la conversación grabada? ¿Por qué la dejaron libre? ¿No eran suficientes las señales? La policía alegó que el arma no fue visible por el ángulo y la distancia, que las circunstancias del momento no permitieron advertirlo, que el entorno dificultó la evaluación del peligro, pero para muchos, ya era tarde para explicaciones. El caso generó debates profundos sobre salud mental, sobre la atención institucional a personas en crisis, sobre el rol de las redes sociales en tragedias como esta, también sobre cómo el dolor, cuando no se trata, se convierte en una bomba de tiempo. Y mientras el sistema intenta resolver el rompecabezas judicial, la comunidad no olvida. Olivia sigue siendo recordada, en palabras, en lágrimas, en murales improvisados, porque su vida fue ejemplo de lucha, de entrega, de amor incondicional, porque ayudó a todos, incluso cuando su propia casa se desmoronaba. Y aunque el final fue cruel, injusto y desgarrador, su historia no terminó allí. Su historia ahora es un llamado, un clamor por atender la salud mental con urgencia, por escuchar más allá de las palabras, por ver a quienes gritan desde el silencio, y por no volver a dejar que alguien que lo dio todo por los demás, termine muriendo en soledad. Si llegaste hasta este punto, te pido que me regales un like, suscríbete y no te pierdas uno solo de nuestros videos. Nos vemos en el próximo.